Vamos a iniciar con las estructuras condicionales. Las estructuras condicionales nos permiten bifurcar los procesos para que podamos hacer un proceso da una condición u otro proceso da esa misma condición, ¿cierto? Pero esa condición va a tener un estado, va a ser falso o verdadero ese estado. Entonces, en caso de que sea verdadero, se va a ir por este camino. En caso de que sea falso, se va a ir por el camino del no. Y en cada uno va a hacer acciones diferentes. Esas condiciones o esa estructura condicional que estamos representando con un rombo aquí lo vemos, en los diagramas de flujo, tiene unos operadores relacionales que ya habíamos visto, como lo son el menor, el mayor, menor igual, mayor igual, el igual igual en el lenguaje C. En el DFD vamos a utilizar el igual simple porque pues no tenemos problemas en utilizar el símbolo igual en otra cosa, como si nos pasa en el C, que estamos utilizando en el lenguaje C el igual como una asignación, y eso porque no tenemos una tecla flechita. Entonces, por lo tanto, en C tenemos que poner doble igual para la comparación. En DFD no, en DFD podemos utilizar el igual, y en otros lenguajes de programación pasa lo mismo, podemos utilizar simplemente el igual, pero para el lenguaje C, que es el que más vamos a usar, vamos a utilizar doble igual. Y el diferente de o el no igual. Esos son los operadores relacionales que encontramos en las condiciones que tenemos como un rombito. Ahora hay que tener en cuenta que las condiciones no solamente van a estar en los rombitos, ¿no? Más adelante vamos a ver ciclos y los ciclos también van a depender de una estructura condicional, pero pues por ahora vamos a ver la simple que tenemos acá. El rombito, ¿sí?, en DFD, o en el lenguaje C el if. Con un if es como el si en inglés, ¿cierto? Si x es igual a 3, o sea, si x es igual, con comparación igual a 3, en DFD no necesitamos sino un solo igual. O si y mayor o igual a 3, aquí la tenemos también, if y igual mayor a 3. O podemos tener operadores aritméticos también dentro de una condición. O sea, si 3 por x es menor o igual a y, y 3 por x menor o igual a y. Entonces los operadores aritméticos vemos que principalmente van a estar en las asignaciones, pero podríamos tenerlo en una condición y también podríamos tener operadores aritméticos en una salida. Aquí tenemos x módulo 2 diferente de 0. Aquí escrito en lenguaje C, el módulo es el porcentaje x módulo 2 no igual a 0 o diferente de 0. ¿Qué números cuando los dividimos entre 2 nos deja un residuo diferente de 0? En este caso pues van a ser todos los impares, ¿sí? Porque cualquier número impar cuando lo divido entre 2 me va a dar como residuo 1. Ahora si el número es par, cuando lo divido entre 2 el residuo va a ser 0. Entonces es una forma de ver si son en este caso múltiplos de 2, o sea pares o impares, y también para cualquier verificación de si un número es múltiplo de otro, pues utilizamos la operación módulo, mod en DFD, o en lenguaje C el porcentaje que es el módulo. Ahora en C las condiciones tienen esta estructura. Tenemos el if y la condición acá. En esta condición ya vimos que tenemos que tener operadores relacionales. Si no hay operadores relacionales, los que acabamos de ver, menor, mayor, menor igual, mayor igual, igual igual o diferente o no igual. Si no tiene esos operadores acá, quiere decir que esa no es una condición, ¿sí? No puede tener un estado falso o verdadero. Ahora, si sí los tiene, esa condición va a tener estado falso o verdadero. Si es verdadero, va a ser el procedimiento que hay entre este corchete y este corchete.
En dado caso que no lo sea, podríamos tener un procedimiento que se va a ejecutar. No necesariamente ese procedimiento tiene que existir, ¿no? Pero si existe, lo vamos a poner en un else. ¿Sí? Si tal cosa, haga esto. Si no, el else es el si no, haríamos esto. Pero este no es obligatorio, ¿no? Esto no es obligación. Podríamos tener un else o no tenerlo. Simplemente si no cumple la condición, pues no hace nada. Entonces aquí está el procedimiento que hacemos si la condición es verdadera y el procedimiento si es falsa. Bueno, ahora una condición dentro de otra condición la podemos tener, como es el caso que tenemos aquí. Aquí podemos observar que le pedimos al usuario la X, ¿sí? Si la X, al sacar el residuo de dividirlo entre 2 nos da 0, o sea, si es par, se va por este lado. Si no, se va por este lado y me va a mostrar impar. Ahora, si se fue por este lado, hay otra condición. Eso se llama anidar, porque dentro de una condición hay otra condición, ¿sí? En este caso me muestra que si x módulo 8 es diferente de 0, o sea, si x no es múltiplo, no es, porque dice si no es 0, si no es múltiplo de 8, me tiene que mostrar par no múltiplo de 8. En caso contrario, me diría que es un par y también es múltiplo de 8, ¿sí? Vamos a probar el algoritmo, vamos a ver si le ingresamos un número, por ejemplo, 15. Entonces me va a decir que es un número impar porque se fue por la izquierda, ¿cierto? Ahora, si vamos a probar un número, por ejemplo, que sea par, por ejemplo el 24, dice que es un número par y es múltiplo de 8. ¿Por qué? Porque si yo reviso acá la X, ese número va a ser par el 24 porque el residuo va a ser 0 y se va a ir por acá, y 24 módulo 8 nos da 0, por lo tanto no es diferente de 0, sea por el no. Aquí ojo con eso, no es diferente de 0, en este caso dio 0, o sea que es falso. En este caso sí es diferente de 0, sea por el no. Y mostraría par y múltiplo de 8. Y ahora cualquier otro número, por ejemplo el 10, me va a mostrar que es par, ¿cierto? Porque el residuo va a ser 0, pero pues cuando cojo ese 10 y lo divido entre 8, el residuo en efecto es diferente de 0. El residuo es 2, por lo tanto vamos aquí par y no múltiplo de 8. En lenguaje C, ese mismo código lo tendríamos de esta manera. Pues primero tendríamos que incluir las respectivas librerías, ¿sí? Sobre todo aquí la estándar in-out para tener acceso al printf y el scanf. Capturaríamos con el scanf, aquí pondríamos porcentaje de o porcentaje i, da igual, es para enteros, y con el ampersand capturaríamos la x. Y aquí observemos cómo sería el anidamiento. Tendríamos que x módulo 2 igual a 0, ¿cierto? Si se cumple eso, tendríamos otra condición que si x módulo 8 diferente de 0, mostraría par no múltiplo de 8, sino par múltiplo de 8. En caso de que esta primera no se cumpla, haríamos esta que está aquí abajo, que nos mostraría número impar. Observemos aquí que dejamos sangrías para diferenciar qué está contenido dentro de qué. En este caso estamos poniendo que abrimos aquí el corchete y lo cerramos aquí, y todo está contenido, todo esto, este if con todo esto está contenido dentro de este.
Este else está alineado con este if, quiere decir que este else es el que pertenece a este if. Y este else está alineado con su respectivo if. Esta forma de dejar sangrías o dejar interdentados es una forma sencilla para que el programador pueda saber qué está dentro de qué y qué pertenece a qué. ¿Mm? Y es una forma necesaria para que el programador pueda guiarse y entender más fácilmente la estructura. Hay otros lenguajes de programación como el Python en el que esto ya lo hace en forma automática, porque el Python no utiliza, por ejemplo, corchetes, sino la pertenencia la hace o la subcategorización la hace a través de un interdentado. ¿Sí? Aquí la hacemos porque no porque el compilador no lo exija, porque el compilador entiende desde corchetes y punto y comas, sino porque el programador lo requiere. Uno como programador le es mucho más fácil entender un código que esté con estos interdentados, estas sangrías, estos espacios, ¿sí? Y alineados los que corresponden a cada una de las categorías o de las jerarquías, por así decirlo, dentro de nuestro código. Veamos cómo funciona esto. Bueno, aquí ya en el dev vamos a correrlo. Esta librería la vamos a poner como comentario porque no la tenemos. La necesitábamos para que nos hiciera una pausa con esta función system pause. Pero pues ya vimos que podemos utilizar un get. Importante cuando estamos corriendo nuestro programa desde el ejecutable. Pero si lo corremos desde el dev, él nos va a hacer la pausa automáticamente. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a decirle, por ejemplo, 15. Nos dice que es impar. Ahora si ponemos un número como el 10, nos dice que es par, no múltiplo de 8. Aquí donde está la tilde, pues no nos la muestra bien en pantalla. Y podemos decirle que 24. Nos dice que es un número par y múltiplo de 8. En resumen, entonces, vimos que esta condición, ¿cierto? Si el residuo de dividir x sobre 2 es 0, x es múltiplo de 2, tiene otra condición anidada en caso de que esta sea verdadera, que nos dice que si el residuo de dividir x sobre 8 no es 0, o es diferente de 0, pues x no es múltiplo de 8. Caso contrario, pues, de esta va a imprimirme número impar, en caso contrario de esta, pues me va a imprimir número par múltiplo de 8. Bueno, aquí vamos a ver unos elementos que nos van a servir para unos talleres más adelante, y es en este primer caso el de intercambio de valores entre las variables. Entonces, aquí vemos que si un número A es mayor que otro B, debemos intercambiar sus valores. Vamos a hacer un intercambio y esto va a ser muy común en varios de los talleres que vamos a hacer. Y para hacer dicho intercambio, vamos a utilizar una tercera variable que nos va a servir como auxiliar, una variable temporal, para hacer esa triangulación y hacer ese cambio. Veamos cómo funciona eso. Aquí lo va a hacer si A es mayor que B. Bueno, aquí tenemos las variables, la variable A, la B y la temporal, cada una con su dirección de memoria de la memoria RAM. Recuerden que estas variables, por ser enteras, van a ser de 16 bits y cada una, al declararla, al crearla, deja su propio espacio en la memoria. Aquí vemos que la A vale 7, la B tiene guardado un 3 y la temporal no tiene asignado todavía nada. Entonces, si A es mayor que B, va a efectuar este procedimiento de intercambio. Por lo tanto, el primer paso, como se cumple la condición, es que a temporal le vamos a asignar la A. Entonces, este 7 pasa a copiarse aquí, una asignación. La segunda dice que a A le vamos a asignar B, por lo tanto, aquí el 7 ya no existe. Ese espacio de memoria se cambia por un 3. El 7 dejó de existir ahí, pero por eso lo dejamos en la variable auxiliar o temporal respectiva. Y la B, entonces, al final, la última línea le dice que le asignamos la variable temporal, entonces va a quedar con un 7.
Por lo tanto, aquí ya hicimos un intercambio del 7 con el 3. Ya hicimos un intercambio utilizando una variable auxiliar. Y eso va a funcionar para una variable o para arreglos. Cuando yo quiero que intercambiar un arreglo con otro, necesito un arreglo auxiliar para temporalmente guardar la información de uno y poder hacer esa triangulación que acabamos de hacer. Esto es muy normal en programación porque cuando yo copio en la memoria la información de otra variable, otro arreglo, otra información, pues esa se pierde. Tengo que guardarla temporalmente o auxiliarmente en otro sitio. Bueno, aquí en este segundo ejemplo vemos cómo después de capturar una variable numérica, ¿cierto? Num, puede ser entera, si ese número es mayor que otra variable, vamos a reemplazar esa variable mayor con ese nuevo número. Más adelante vamos a utilizar este sencillo algoritmo para realizar nuestros respectivos talleres. Por ejemplo, si el usuario ingresa como número con el sein, por decir algo, el 12, ¿cierto? Y la variable mayor tiene asignado 0, ¿sí? Inicialmente. Entonces podría pasar que si número es mayor que mayor, ¿cierto? En este caso número, la variable número en este espacio de memoria es mayor que mayor, pues va a reemplazar ese valor de 0. Y el nuevo valor de la variable mayor es 0. Si esto estuviera dentro de un ciclo que se repite varias veces, que al usuario varias veces le pide un dato, pues simplemente cada vez que el usuario ingresa un dato con este sein, el que está acá se borra, no queda en ningún lado. Por ejemplo, ingresa 7. Como no se cumple que 7 sea mayor que 12, pues simplemente no hace nada, porque no tiene que tener un else acá. No hay necesidad en este caso de un else. Simplemente actualiza cuando encuentre uno que sea mayor. Por ejemplo, si escribe 15, entonces ahí sí cumple y actualiza. El usuario, esto dentro de un bucle, puede estar pidiéndole al usuario constantemente y simplemente cuando el usuario ingresa un dato mayor, entonces la variable mayor se le asigna el valor de num. Así es que vamos a trabajar en algunos ejercicios posteriormente. En estos, pues al usuario cíclicamente le vamos a pedir que ingrese un número y siempre lo va a guardar en la misma variable. O sea, cada ciclo el usuario va a reemplazar el valor anterior y siempre se va a perder el valor que había previamente. Siempre se va a actualizar con lo que escribe el usuario. Y lo que va a pasar es que la variable que queremos que guarde el mayor de los números de todos los que digitó o el menor de los dígitos de todos los que digitó, esa sí se va actualizando solamente cuando se cumple la condición. De modo tal que cuando se acaben los ciclos, se repita muchas veces este proceso, va a guardar el dato mayor, el de mayor valor o el de menor valor de todos los que ingresó el usuario al final del ejercicio. Y pues número, simplemente la variable número nos sirvió para ir guardando en cada ciclo un valor diferente dependiendo del valor que vaya ingresando el usuario. Bueno, podemos observar que en este algoritmo no utilizamos ningún corchete y es básicamente porque de este if solo teníamos una línea, ¿sí? Entonces no necesitamos agrupar porque solo tenemos una línea. Cuando tengamos más de una línea que pertenezca, por ejemplo, en este caso a ese if, sí vamos a necesitar utilizar doble corchete. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio que trata de que un usuario en un supermercado le van a hacer descuentos cuando llegue en la caja, pero este descuento va a depender de la balota que saque cuando le corresponda pagar, ¿no? Entonces, si la balota que saca es una balota de color blanco, pues no le hacen descuento. Pero si saca la verde le van a hacer el 10% de descuento y si saca la roja le van a hacer el 15% de descuento. Por lo tanto, en este algoritmo vamos a tener 4 variables, 3 flotantes que son valor bruto, descuento, valor neto y una variable tipo char, o sea de un solo carácter que se llama color.
entonces el cajero en el momento de pagar pues va a digitar el valor de la compra y también va a digitar qué balota fue la que sacó el usuario al azar, ¿no? Si fue la blanca, la verde o la roja. Para esto va a oprimir una sola tecla. Va a oprimir B grande para blanco, P pequeña para verde y R para rojo. Las capturamos con un get, que es de la librería Conio. ¿Sí? Eh, Vemos aquí que el get le asigna el valor a color. Mejor dicho, la tecla que oprimamos acá queda guardada en la variable color. Aquí tenemos la declaración de las variables. Cuando capturamos a través de un scanf, capturamos el valor flotante, valor bruto, y cuando capturamos con el get la variable color, bueno, la tecla que oprima el usuario de la librería Conio. Ahora, aquí tenemos nuestro árbol de if anidados. Entonces lo primero que vamos a ver es qué pasó si el usuario digitó B grande. Si no, hacemos otro procedimiento. Entonces, si digitó B, hacemos ese procedimiento. Si digitó otra cosa, pues hacemos el procedimiento del else. Entonces, en el primer caso, pues descuento vale 0. Ahora, si digitó otra cosa, vamos a verificar si de pronto digitó B pequeña. Si es así, hacemos este procedimiento. Si no, pues vamos a hacer este otro procedimiento. Ahora, en el else de este vamos a anidar el último if que va a verificar si de pronto el usuario oprimió R y nos va a hacer el descuento del 0.15%. ¿Sí? Entonces el descuento siempre va a guardar el valor bruto que inicialmente el usuario digitó por 0.10 o por 0.15 en estos casos. O pues si fue P grande de blanco, pues no hay descuento. Simplemente entonces acá le vamos a dar un valor a descuento en este procedimiento. De modo tal que cuando salgamos del if vamos a encontrar a valor neto, ¿cierto? Como le vamos a asignar el valor bruto menos el descuento respectivo. Y eso es lo que vamos a imprimir en pantalla. El cálculo del valor neto impreso a través del último printf. Bueno, entonces vamos a correrlo. Aquí vamos a poner que va a retornar un entero. El dev siempre me obliga a poner que va a retornar algo. Y acá le ponemos el return 0. Corrámoslo a ver qué pasa. Vamos aquí a compilar. Y vamos a digitar el valor de la compra inicialmente. Por ejemplo, vamos a poner que el usuario gastó 100.000 pesos. Entonces vamos a ver si dependiendo de si fue blanco, por ejemplo, le da los mismos 100.000 pesos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, esos mismos 100.000 pesos digitamos verde? Entonces me da un descuento, ¿cierto? Bueno, aquí fueron 10.000, un descuento del 10% que fueron 9.000 pesos entonces. O, ¿qué pasa si le decimos que vamos a ponerle 100.000, pero rojo? Entonces nos debe dar 85.000 pesos porque nos descontó 15%. Ahora, ¿qué pasa si yo hago algo como, bueno, vamos a ejecutar sin compilar porque ya está funcionándonos, y digitamos los mismos 100.000? Pero por error vamos a suponer que oprimimos una tecla que no es debida, por ejemplo la Y. Entonces me dice que el valor con descuento es de 100.000, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? Lo que ocurrió es que a descuento nunca se le dio ningún valor porque al no cumplirse con este if, ¿cierto? Y tampoco cumplirse con este if y tampoco cumplirse con este if finalmente, pues a descuento nunca se le dio ningún valor, no se le asignó nada. Entonces lo que hizo el compilador fue darle a descuento un valor que él se inventó. Afortunadamente aquí se inventó 0 y bueno, por lo menos es coherente. Pero
podría haberse inventado cualquier valor en forma aleatoria. Entonces muchas veces cuando a ustedes les den valores locos, imprime un valor que no tiene ningún sentido, ¿sí? Es probable que esté una variable sin habérsele asignado ningún valor y el compilador le asigna un valor eh, aleatorio, un valor con un número bastante extraño, por ejemplo, -1 por 1, 3, 4, 5 a la menos tanto, una cosa así, si es flotante, o si es un entero, pues también un número bastante extraño. En este caso no hubo problema porque pues le asumió como descuento como cero, pero sigue sin ser robusto este programa, este algoritmo. Entonces, para que sea robusto, tiene que contemplar la posibilidad de que el usuario oprima una tecla diferente a las que él le está preguntando y en ese caso, pues se lo informe, ¿no? Por ejemplo, algo así como poner aquí un else, ¿cierto? Y decirle, en este caso, ¿cierto? Bueno, primero que todo darle al respectivo descuento pues el valor de 0 para asegurarnos que no nos invente cualquier valor, ¿sí? Eso también podemos hacerlo acá, inicializarlo con un valor 0. Cualquiera de las dos opciones es buena. Pero vamos a suponer que le ponemos acá ese descuento 0. Pero también tenemos que informarle al usuario que digitó una tecla, ¿cierto? Incorrecta. Y de esta forma entonces el algoritmo se hace un poco más robusto o mucho más robusto porque tiene contemplados varios posibles problemas. Por ejemplo, 100.000 y oprimimos una tecla T y me dice digitó una tecla incorrecta. Por lo tanto, pues ya le está informando al usuario correctamente. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo del uso de la condicional if, pero en este caso no vamos a comparar una variable carácter con otra, sino vamos a comparar un arreglo de caracteres con otro, o un texto compararlo con otro. En este caso no podemos utilizar el igual igual para comparar, porque no estamos comparando una variable con otra, sino un conjunto de variables con otro conjunto de variables, porque estamos hablando de arreglos. Aquí nos adelantamos un poco al tema de arreglos, en este caso arreglos de caracteres. Entonces esta cadena de caracteres no la puedo comparar con esta cadena de caracteres de esta forma. ¿Por qué? Porque tengo que comparar carácter por carácter de cada una de las cadenas. ¿Sí? Son varias funciones las que tengo, perdón, varias variables las que tengo que comparar. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una función llamada string comparing o comparando cadena de caracteres en este caso. String comparing. Y esta función recibe dos parámetros. Los dos son dos textos que va a comparar entre sí. Si ambos son exactamente iguales, me dice que me retorna 0 caracteres diferentes. De lo contrario, pues me va a mostrar un número que es el número de caracteres diferentes ahí entre las dos cadenas. En este caso, pues la variable o el arreglo de caracteres llamado color, que lo declaramos aquí arriba como 10 elementos máximo, lo comparamos con un texto ya explícitamente puesto, ¿no? Textual aquí, azul. Y si eso es exactamente igual a 0, es igual a 0, lo que me retorna esta función, pues quiere decir que los dos textos son iguales. Por lo tanto, es verdadero ese if y va a ejecutar el proceso que tenga en caso de que sea verdadero. Entonces aquí podemos ver que en caso de que sea azul me va a mostrar este color es de nuestra bandera. Si es amarillo nos va a mostrar que es de la bandera y si es rojo lo mismo. Si no es rojo, el else es de aquí de la comparación con rojo, me va a decir que no es un color de la bandera. Ya este algoritmo pues tiene una deficiencia y ya vamos a ver cuál es. Pongámoslo a correr. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer
es quitarle el punto H al IOStream y aquí agregarle el using namespace std, el nombre de espacio de trabajo estándar, para poder utilizar el sein y el seout con la nueva librería de IOStream. Y aquí, bueno, aquí cambiémosle por un int main y que retorne 0. Bueno, y aquí lo podemos correr a ver cómo nos funciona, ¿no? Aquí nos va a pedir el color como un texto. Más adelante vamos a ver que para capturar textos es mejor el gets, lo que nos dice acá. Pero por ahora, bueno, vamos a utilizar el sein, que nos permite capturar textos, pero pues sin espacios, ¿no? Entonces el color, como pues no tiene espacios, a no ser que sea un color compuesto como azul turquesa o algo así. Pero normalmente pues es una sola palabra. Entonces podemos capturarlo con un scanf o con un sein sin problema. Más adelante vamos a utilizar solamente gets para esto. Entonces, si es azul va a ser esto. Si al compararlo con amarillo va a ser esto. Esta es la función string comparing, aquí la tenemos con sus dos parámetros. Y es de la librería string.h, o sea, cadena.h, cadenas de caracteres o textos. Esta es la librería que me maneja textos. Más adelante también vamos a verla. Entonces, corrámoslo a ver qué pasa. Compilemos y corrámoslo. Nos dice que debemos escribir un color. Vamos a poner, por ejemplo, rojo. Dice que el color es de nuestra bandera. Pero ¿qué pasa si escribimos rojo con minúscula? Este color es de nuestra bandera. No hay ningún problema. Y es que el string comparing no diferencia de mayúsculas y minúsculas en la forma en que lo tenemos acá, esta función string comparing. Bueno, entonces si yo corro y escribo aquí, por ejemplo, verde, me dice que no es un color de la bandera. Perfecto. Ahora si yo escribo, por ejemplo, azul, me dice que no es un color de la bandera, en forma errónea aquí al final. O sea, me muestra este color es de nuestra bandera y posteriormente me muestra este color no es un color de la bandera, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque tiene un error el algoritmo, y es que en caso de que sea azul, pues muestra este letrero, pero en caso de que no sea rojo, me va a mostrar este letrero. Entonces, como es azul, cumple con eso, pero como no es rojo, también cumple con esto. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues anidando los if. Es la única forma de hacer que el algoritmo tenga sentido. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle un else al if inicial, y dentro de ese else, o sea, en caso de que no sea azul, ¿cierto? Entonces acá vamos a dejar todo esto dentro del else. Aquí tabulamos para dejar el respectivo interdentado. Y pues aquí cerraríamos ese else. Entonces en caso de que no sea azul, va a efectuar esto. Ahora, en caso de que no sea amarillo, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que agregarle un else. Y ese else, pues tenemos que abrir corchetes. Voy a hacer el respectivo interdentado o sangría. Y acá, pues cerramos. Dejamos alineado el que abre con el que cierra, este if alineado con su else, este if alineado con su else, este if alineado con su else. Este cout pues es como dentro del proceso del else, entonces lo dejamos acá. Entonces aquí sí ya tiene sentido. Si no fue azul, va a verificar si fue otro color. Si no fue amarillo, va a verificar si fue otro color. Y si finalmente ya no fue rojo, ni amarillo, ni azul, pues entonces aquí sí nos va a mostrar esto.
Entonces si lo compilamos y ejecutamos, escribimos azul, por ejemplo. Ahora sí nos muestra sin error que este color es de nuestra bandera. Ahora si lo corremos con amarillo, lo mismo. Si ponemos un color que no corresponde, nos dice que no es un color de la bandera y ahora sí funciona perfectamente. Bueno, ahora vamos a ver la condicional compuesta, que consiste en que podemos tener más de una condición que se pueden unir formando una sola condición. Y esas condiciones que se unen para formar una sola van a unirse a través del operador y o del operador o. Aquí tenemos otro operador pues que va a negar una condición. Entonces eso se llama los operadores lógicos. En el lenguaje C van a ser el no, el y, el o y el SOR. Entonces el primero niega el valor de la condición, el segundo pues hace que tenga que cumplirse las dos condiciones para que sea verdad, y el o que tenga que cumplirse una de las dos condiciones para que sea verdad. Y el de exclusividad pues ya lo vamos a mirar. Bueno, básicamente tenemos unas proposiciones o unas condiciones como P y Q, ¿cierto? Esta es la condición P y la condición Q, que se pueden unir a través de I o que se pueden unir a través de O, ¿sí? O se pueden negar simplemente. Nos interesan estas dos de acá para saber cómo es que se van a hacer las respectivas composiciones. Entonces, si tenemos que una condición es verdadera y la otra es verdadera, al unirlas con y, verdadero y verdadero nos da verdadero. Pero verdadero y falso nos da falso. Falso y verdadero nos da falso. Y falso y falso nos da falso. O sea que con i casi siempre nos va a dar falso. En cambio con o, si tenemos verdadero y verdadero nos da verdadero. Si tenemos verdadero o falso nos da verdadero. Si tenemos falso o verdadero nos da verdadero. Si tenemos falso o falso, es el único caso en el que nos va a dar falso. Ejemplos de esto podría ser, para el operador lógico y podríamos pensar en que para probar la asignatura, ¿cierto? Necesitamos dos condiciones. Una, sacar más de 3 en la nota, más o igual a 3, mayor o igual a 3, y tener menos del 30% de las fallas. Entonces, si se cumple una y se cumple la otra condición, se aprueba la asignatura. O sea, para que esta sea verdadero y se apruebe la asignatura, ¿cierto? Necesitamos que ambas sean verdaderas, ¿sí? Entonces, si la completamos, por ejemplo, con un if, si se cumple esto, ¿qué pasaría? Pues entonces podríamos poner que aprobado es verdadero. Ese sería el estado aprobado. Cambiaría a verdadero. Le asignamos verdadero. Para el ejemplo del operador o, el operador lógico o, podríamos pensar en que para recibir un subsidio de transporte, podría ser que se tuviera la condición de estudiante, o sea, estudiante tuviera la condición igual a true. Aquí no estamos asignando, sino verificando, comparando, ¿cierto? A diferencia de este, igual que si era asignación. O que sea mayor de 70. En ambos casos, ¿sí? Por separado, con una sola basta, este o este, para que el estado sea verdadero. Tendrían que ambos ser falsos para que se negara el subsidio de transporte. Entonces, subsidio sería igual
a true. El subsidio lo dejaríamos en true. Bueno, en el DFD o en el diagrama de flujo de algoritmos tenemos el rombito, como ya vimos, que se nos va a simbolizar la condición, y vamos a utilizar AND o vamos a utilizar el OR, ¿sí? Entonces el I y el O. En este ejemplo vemos que tenemos en la condición x mayor a 25 y x módulo 3 igual a 0. En ambas tenemos lo mismo, la única diferencia es el i. Entonces vamos a correr un ejemplito para ver cuál sería la diferencia. Aquí ya la tenemos en DFD. Observemos acá la condición, la tenemos con AND. Entonces si esta es verdadera y esta es verdadera, pues entonces se va a ir por el verdadero. Corrámosla a ver qué nos pasa si ponemos, por ejemplo, el valor de 26. Entonces me dice que es falsa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es verdadera la primera, pero la segunda es falsa, no es múltiplo de 3, o sea, el residuo de hilo en 3 no es 0. Entonces si ponemos, por ejemplo, 27, en este caso cumple con ambas y no hay ningún lío, me muestra que es verdadero. Ahora, si hacemos lo siguiente, aquí vamos a cambiar esto por un OR. Y corremos con el mismo 26. Me dice que es verdadera. Porque basta con una sola que sea verdadera y ya se vuelve verdadera, así esta sea falsa. Porque verdadero o falso nos da verdadero. Bueno, entonces repasando, si a x le asignamos 15 y tenemos esta condición compuesta con y, entonces si x menor o igual a 25 y x módulo 3 igual a 0, o sea, el residuo de hilo en 3 es 0, en este caso sería verdadero porque es menor que 25 y el residuo es 0 porque es múltiplo de 3, por lo tanto verdadero y verdadero nos da verdadero. En la siguiente, la primera condición es falsa, la siguiente sigue siendo verdadero, entonces falso y verdadero pues nos da falso. En la siguiente pues ambas, no, en esta primera esta es verdadera y la segunda es falsa, entonces verdadero y falso pues sigue dándonos falso. Ahora, si x menor o igual a 25 o x módulo 2 igual a 0, en este caso el o ya cambia las cosas. Ya vemos que casi siempre que con o va a tender a ser verdadero todo. Entonces, en este caso es verdadero o falso, porque no es múltiplo de 2, nos da de todos modos verdadero. En la siguiente es falso o verdadero, nos debe dar verdadero. En la siguiente falso o falso, en ese caso es el único en el que nos va a dar falso. Bueno, aquí tenemos una condición compuesta por tres condiciones con o y con y. Y entonces aquí hay que tener algo en cuenta. Y es que primero debemos resolver las condiciones que se unen con y después el resultado de ellas lo hacemos con o. Por ejemplo, aquí sería la primera verdadera, ¿cierto? Pero tenemos que resolver primero esto de acá, la que tiene con i. Entonces falso y falso nos da en ese caso falso, pero falso o verdadero, verdadero o falso nos tiende a dar verdadero. Y por último esta, pues resolvemos primero la i, que esta sería falsa y falsa, entonces nos da falso, o verdadero, entonces falso o verdadero nos da también verdadero. Entonces es importante recordar que se resuelven primero las condiciones con i y después si procedemos a las condiciones con o. Bueno, aquí tenemos un ejemplo
en el que estamos utilizando condiciones compuestas. En este caso le pedimos al usuario tres variables enteras, y ahí revisa cuál número es mayor, ¿no? Entonces va a revisar si la primera variable es mayor o igual a la segunda, y si la primera variable es mayor o igual a la tercera, eh, etcétera, aquí con cada una de ellas. Mm, Vamos a ver cómo corre esto para explicarlo mejor. Entonces, para que nos funcione tenemos que ponerle aquí un int. Aquí no lo exige este compilador, hay otros que no molestan por eso. Y aquí le tenemos que poner que return 0. Más adelante vamos a ver eso del que tiene que ver este int con el return, pero por ahora es un requisito. Ahora, entonces aquí le estamos pidiendo tres datos al usuario, tres datos enteros: variable 1, variable 2 y variable 3. Y con un if vamos a verificar si la variable 1 es mayor que la 2 y que la 3, o si de pronto la 2 es mayor que la 1 y la variable 2 es mayor que la 3, y finalmente si la variable 3 es mayor que las otras dos, ¿sí? En estos tres miramos si alguna es mayor que las otras, mayor o igual, pues no hay problema. Y si resulta que entre las mayores hay igualdad, ¿sí? Entonces aquí me muestra que si son iguales, esta es igual a esta, o aquí ya no lo hacemos con i, sino con o, esta es igual a esta, o esta es igual a esta, pues nos imprime que hay valores que son iguales. Entonces el algoritmo pues funciona correctamente con respecto a lo que imprime en pantalla. Vámonos a correr acá. Por ejemplo, aquí dice que digite un número. Vamos a poner, por ejemplo, 12, 13 y 14. Entonces me dice que ningún número ingresado es mayor que el tercer número ingresado. Y eso es correcto, porque la variable número 3 demostró que es mayor que la 2 y mayor que la 12, que la primera, que es 12. Y funciona correctamente el algoritmo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, lo corremos y ponemos 12, 10 y 12 de nuevo? Pues que como el primero y el tercero son iguales, entonces ocurre que me va a mostrar que ningún número ingresado es mayor que el primero, y es cierto, ninguno es mayor que este, y que ningún número ingresado es mayor que el tercero, es correcto, pero que de todos modos hay números ingresados que son iguales. En efecto, estos son iguales. Entonces el algoritmo está trabajando perfectamente con la utilización de los i, porque tienen que demostrar que es mayor que uno y mayor que el otro, y de los o, para mostrar que puede haber que uno sea igual al otro, o que otro sea igual al otro, o que el otro sea igual al otro. Podemos abreviar el if, o sea que no tengamos que escribir la palabra if y else, si tenemos solo una línea en caso de que sea verdadero y una sola línea en caso de que sea falso. Por ejemplo, en este caso la condición la tenemos acá. Si es verdadera, efectúa este procedimiento, esta línea. Si no, efectúa esta otra línea, ¿sí? Eso lo podemos escribir poniendo la condición y el símbolo de interrogación, y lo que hay que hacer, la línea que se va a ejecutar si es verdadero, dos puntos, la línea que se va a ejecutar si es falso. Ahora, si no se va a ejecutar nada en caso de que sea falso, pues también se puede dejar abreviado, obviamente. Lo único es que no le vamos a poner los dos puntos acá, sino simplemente ponemos la línea que se efectúa si lo que hay acá es verdadero. Entonces esta forma abreviada más adelante la vamos a ver, y es importante recordarla cada vez que hagamos un símbolo aquí de interrogación en el código, es saber que estamos hablando de una condición. Si esta condición es verdadera, lo que sigue inmediatamente se va a ejecutar. Veamos un ejemplito. Bueno, aquí vemos un ejemplo en el que tenemos la variable edad y la variable de estado estudiante.
que es falsa o verdadera. Entonces aquí tenemos nuestra condición con el símbolo de interrogación. En caso de que esto sea verdadero, pues me va a imprimir esto. En caso de que sea falso, me va a imprimir esto. O sea que esta es una sola línea finalmente, por eso solo tiene un punto y coma. De hecho, yo podría hacer esto para que no quede tan extenso en cuanto al ancho, pero esto sigue siendo una sola línea. Finaliza aquí con el punto y coma. Esto es lo que va a hacer si es verdadero, esto es lo que va a hacer si es falso. Y es un if abreviado. Aquí lo tenemos con el símbolo de interrogación. Probémoslo aquí en este caso, pues no cumpliría porque tiene que ser estudiante o mayor de 70, pero la edad es 50 y no es estudiante. Esos valores los da el programador de entrada, no se los pide al usuario. Vamos a ver cómo funciona. Nos dice no tiene subsidio de transporte. Ahora, si le cambiamos esto, por ejemplo a 75, ya tendría la edad y me dice tiene subsidio de transporte. Lo mismo si le ponemos una edad, por ejemplo de 20, pero la condición de estudiante es verdadera. Entonces, en ese caso, sigue dándome, tiene subsidio de transporte. Porque con que una de las dos sea verdadera, pues se hace verdadera. Y es que las reglas de las condicionales no son intuitivamente fáciles de encontrar. Hay que tener cierta rigurosidad en la forma en que se hace el análisis para poder acertar o poder redactar correctamente las condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos esto que nos dice que hay una regla con unas cartas, ¿cierto? Dice que si una carta tiene un círculo por un lado, entonces debe ser amarilla por el otro lado. Esa es la regla. Hay que ver cuál carta no la cumple y sacarla, por ejemplo. Entonces, ¿qué carta o cartas se deben girar para asegurarse de que todas las cartas cumplen con la regla? Entonces acá las cartas por un lado tienen símbolo, por el otro lado tienen color. ¿Y cómo hacemos? ¿Cuántas cartas? ¿Cuáles? ¿Tendríamos que destaparlas todas? ¿O tendremos que destapar una? ¿O tendremos que destapar dos? Y si son dos, ¿cuáles son las que tenemos que destapar? Para que cumplan con la regla y saber que cumple con la regla y no tener que sacarlas, ¿cierto? Entonces la regla es si la carta tiene un círculo por un lado, entonces debe ser amarilla por el otro lado. Aquí una pista sería es que no hay que destapar la amarilla. Ya vamos a ver otra pista. Aquí tenemos otro similar de cartas, pero tienen letras y números por el otro lado. Entonces la regla para saber si las cartas que están ahí la cumplen sería si una carta tiene una S por un lado, entonces debe tener un 3 por el otro lado. Entonces, ¿qué cartas o cartas se deben girar para asegurarse que todas las cartas cumplen con la regla? Aquí la otra pista sería la misma, ¿no? Aquí no tengo que girar la carta número 3, la que tiene un 3 por detrás. ¿Sí? Y para comprenderlo perfectamente, para que se entienda y se asimile correctamente la regla, aquí hacemos la misma regla pero expresada en una situación social. Entonces ya es mucho más fácil para el cerebro humano entender las situaciones sociales, son directas las reglas. Entonces acá la regla dice, solo las personas mayores de 18 años pueden tener una bebida alcohólica en la mano. Entonces aquí tenemos una cliente que tiene una cerveza, otra que tiene una gaseosa, tenemos un cliente que sabemos que tiene 52 años y tenemos una cliente que sabemos que tiene 14 años. Entonces, ¿a qué cliente o clientes debe preguntar edad o bebida para verificar que todos cumplen la regla? Y aquí sí es directo, ya es evidente a quién hay que preguntarle. Entonces uno sabe que tiene que preguntarle, obviamente, bueno, ese ejercicio entonces es un ejercicio mental para que lo solucionen y se den cuenta que a veces no es tan sencillo entender y también expresar reglas condicionales.